FM 89.1, Radio Universidad. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por llamarme. No, siempre es un placer hablar con vos y cómo nos dejás en claro el panorama. En este caso, un panorama distinto, ¿no? Porque recién hablábamos de un salto de casos importante, ¿no? De más de 20.000 casos, pero notamos esta diferencia en la cantidad de fallecidos, notamos la diferencia en la capacidad de terapia intensiva, en cómo, digamos, se encuentra el sistema sanitario después de una campaña de vacunación, ¿no? ¿Realmente ustedes también lo notan? Sí, realmente nosotros sabíamos, ¿no? Que ahora nos esperan muchísimos casos, pero proporcionalmente mucha menos, y gracias a Dios, ¿no? Claro. Mucha menos gente enferma gravemente, lo cual, de todos modos, no quiere decir que no vaya a haber nadie que se enferme gravemente, ¿no? Porque si bien las vacunas nos sirven justamente para evitar, sobre todo su efectividad se midió para evitar la enfermedad grave, no es infalible, ¿no? O sea, dentro de las personas que están gravemente enfermas, algunas también fueron vacunadas. Entonces, en este momento, bueno, vemos reflejado esto, pero tenemos mucha preocupación, ¿no? Porque si las personas que nos quedaron sin vacunar, que en su mayoría son menores de 30 años, sabemos que, suponete, un 0.001 van a tener enfermedad grave, nos habla de que cada 1.000 casos vas a tener uno, y entonces nosotros ahora la proyección nuestra para la semana que viene ya son cifras de 5 números, ¿no? Claro. Imagínate que subimos de 2.000 a 10.000 y ahora ya estamos en 30.000. Claro. Entonces, en unos días vamos a estar arriba de 100.000. Y también sabemos que la gente que ingresa a terapia no se va rápidamente, con lo cual se empiezan a llenar los lugares de a poco. Y lo que más nos angustia, vuelvo a insistir, es que va a ser gente con un promedio de edad de menos 30, menos 18 y menos 12 años, ¿no? Claro, porque aparte entendemos que ya, más allá de que ahora para los refuerzos, a ver, muchos de nosotros hemos recibido una tercera dosis ya, pero digo, para los refuerzos hay un turno y hay que esperar el lugar y demás, pero para lo que es el esquema de vacunación ya el sistema es libre, o sea, es acercarse y vacunarse, no hay que esperar ningún turno, ni hay que esperar nada en la aplicación, es simple. Claro, lo que pasa es que vos tenés, lamentablemente, viste que prendió muchísimo la cuestión de la antivacuna, sí, ¿no? El antivacunismo, la duda que sembró inclusive la Sociedad Argentina de Pediatría con respecto a la Sinopharm, claro. Y bueno, y algunos también que hablan mal de Moderna o de Pfizer, ¿viste? Bueno, la cuestión es que hay muchos chicos que no están vacunados, y fíjate que ya el Garrahan también ya dio la alarma de que de a poco va subiendo todo. De hecho, nosotros tenemos chicos fallecidos lamentablemente en esta pandemia, cosa que no se ha visibilizado, ¿no es cierto?, por distintas cuestiones, y que la verdad que lo peor que nos puede pasar ahora, viste, nosotros en la primer parte los pediatras tuvieron que aprender a manejar pacientes adultos, y bueno, lo terrible sería que los médicos de pacientes adultos ahora tengamos que aprender a manejar la parte pediátrica, ¿no? O sea, esto es un poco la alarma que queremos y el alerta que queremos dar, ¿no? Ya hace varios días con respecto a esta situación. Porque inclusive, te digo, tenemos pacientes con 3 vacunas y con neumonía bilateral. Claro. Y tenemos chiquitos que han ingresado, ayer me comentaban, acá en una clínica 4 años, pensando en una apendicitis y era un COVID. Entonces, esto es un poco lo que nos duele, digamos, de todo lo que pasa, ¿no? O sea, esta gran confusión, porque si bien tenemos 80 o 90% de vacunados con una dosis, tenés un 10% de no vacunados, y eso te habla de 4 millones y pico de personas, que si se enferman todas juntas, algunos gravemente, obviamente vamos a colapsar, y además de colapsar, aunque no colapsemos, vamos a ver gente joven morirse por algo que se podría haber realmente evitado. Entonces es muy, muy duro esto, ¿no? Y en cuanto a las variantes, ¿no? Porque
Entendemos que, a ver, en su momento la Omicron no estaba tan presente en nuestro país. Ahora sabemos que en Córdoba hubo muchos casos de Omicron también. Primero preguntarte cuáles son las diferencias en cuanto a los síntomas, ¿no? Para poder identificarlas. Y después, ¿qué es lo que ustedes están observando, ¿no? También en cuanto a los enfermos. Si tiene que ver con una variante Delta que ya estaba instalada o también hay muchos casos de Omicron. No, mira, la Omicron entró a Córdoba y cuando, dicen no, porque lo que pasa es que en Buenos Aires no testean Omicron, no, eso no es así. O sea, permanentemente se toman muestras a las que se selecciona al azar para hacer un tándem de ver qué predominancia tenés. Y en este momento Omicron se encontró en Córdoba. Ahora ellos dicen que a todos le hacen, digamos, la genética del virus para saber y que nosotros no tenemos porque no lo buscamos. Eso es mentira, eso es una pavada. O sea, Córdoba tiene Omicron por un mal manejo que hubo y bueno, el tema de las variantes después no hay una cosa que yo te diga, largaste un moco, es Omicron. No. Claro. O sea, porque esto depende del cuerpo de cada uno, la interacción con los virus. O sea, lo que sí sabemos es que son mucho más contagiosas. Por ejemplo, si vos con la variante original contagiabas a 10 personas, con la Delta va a ser a 30 personas y con Omicron a 50. Claro. Después, se habla de que son más leves. Para mí, sinceramente, no es que son más leves, sino que están afectando a gente más joven. Y por definición, la gente más joven es mucho menos propensa a enfermarse gravemente, lo cual te da la sensación de que es más benigna, ¿está bien? Obviamente, o sea, habría que ver si no estuviéramos nadie vacunado y cayera la Omicron en un geriátrico, tal vez tengamos la misma mortalidad que habíamos tenido con la original cuando empezó todo, ¿no? Porque eso en realidad tenía que ver con quién estaba siendo expuesto en ese momento y sus factores de predisposición a evolucionar grave. Así que en ese punto todavía no está determinado que sean más benignas. Da la sensación, porque te vuelvo a insistir, está atacando mayoritariamente a la gente que no está vacunada, que generalmente son personas de menos de 30 años. Entonces, de ese punto... Después, con respecto, te vuelvo a insistir, de los síntomas no hay una sintomatología que puedas decir, porque volvemos a lo mismo, la gente joven normalmente no tiene ningún síntoma o tienen síntomas muy leves, entonces por eso por ahí nos puede hacer pensar que los síntomas leves son de determinada variante, pero en realidad eso, como te digo, depende un poco de la respuesta del organismo, ¿no? Gabriela, ¿cómo estás? Jorge te saluda. Algo que llama la atención, o por ahí nosotros no teníamos en cuenta, quizás con estas nuevas variables es que finalmente ocurre, es que haya esta gran cantidad de casos en un clima de mucho calor, ¿no? Cuando al principio, cuando arrancó la pandemia, recuerdo una charla que tuvimos con Eduardo López que decía que con una temperatura superior a los 27 el virus decaía un poco. Bueno, ahora... De acuerdo a lo que estamos viendo, eso no ocurre. ¿Tiene que ver con estas nuevas variables, Gabriela? A ver, chicos, nosotros el año pasado, lo que pasa es que volvemos al punto, nosotros habíamos bajado los casos a fuerza de cerrar, claro, en ambos julios, ¿no es cierto? Sí. En el 2020 y en el 2021. Y eso, evidentemente, digamos, la capacidad de cortar las nuevas infecciones es tan alta que empezás a bajar los casos, ¿no? Lo del clima, para mí siempre me pareció medio chamullo, ¿viste? Ajá. Porque en realidad Europa había estado en plenas primaveras y verano y también tuvieron rebrote y tuvieron que cerrar. Por ahí, bueno, el hecho de que cuando uno está de vacaciones o en verano está más distanciado físicamente, entonces... decirle a la gente que todas igual se transmiten de la misma manera, ¿no? O sea, no es que la Omicron llega más lejos, ¿viste? Claro. Lo que pasa es que es más efectiva, tiene más cantidad de virus en las gotitas de flush y son, digamos, se unen con mayor afinidad a los receptores y esto es lo que te da la mayor contagiosidad. Entonces, para mí el tema me parece que en este momento, del invierno o el verano, me parece que no tiene que ver con la capacidad de distancia física, claro, que podamos tomar, ¿no? Y por ahí en el invierno es más difícil, porque si vamos a ese caso, en invierno bajaron los casos.
Claro. pero en realidad bajaron porque se cerró. Sí, en invierno se cerró, en invierno también cuesta más quizás el tema de la juntada, ¿no? De la reunión, porque bueno, hace más frío, te da más fiaca salir, uno está más encerrado también, o sea, quizás el verano favorece a la ventilación. Claro, exacto. A la ventilación de los ambientes y demás, pero el verano invita... Pero a estar más juntos, claro, ¿no? el verano invita a la reunión, a la juntada, al barcito, a la cosa, y bueno, y esto es lo que realmente está provocando el aumento de casos. Exactamente. Daniel Artola, mi compañero, también te quiere consultar algo, Gabriela. ¿Qué tal, Gabriela? Buen día. Buen día. ¿Considerás que a este ritmo el pase sanitario va a ser suficiente o hay que ir a una instancia mayor para los no vacunados? Bueno, sí, yo pienso, primero quiero aclarar que más allá de cómo se tome, el pase sanitario es para proteger a los no vacunados. O sea, nosotros en este momento nuestra preocupación son los no vacunados, no los vacunados. De todos modos, también como decíamos hoy, ¿no? Los vacunados se infectan y si bien en mucha menor proporción se pueden enfermar gravemente, pero no es que el no vacunado representa un peligro para el vacunado, al revés. O sea, si una persona no vacunada acude a un lugar en este momento, tiene más riesgo de infectarse y de enfermarse gravemente. Entonces, la idea es proteger a las personas en realidad, ¿no? O sea, regular su circulación para evitar que se contagien, porque te decía, los no vacunados todavía son millones y realmente la enfermedad grave puede afectar a miles y con eso vamos a colapsar. Después, por el otro lado, yo creo que si vos empezás a subir los casos y a ocupar los lugares y otra vez colapsás, porque acá, o sea, se dice que no colapsamos, nosotros colapsamos, lo que pasa es que el sistema nacional desarrolló, digamos, una logística que permitió derivar pacientes de un lado a otro, se abrieron lugares que hacía años que estaban cerrados, y después se ventiló gente prácticamente en el baño de los sanatorios, o sea, hasta en quirófano, en salas de recuperación, en piso, etcétera, etcétera. Entonces, si no vimos los muertos en la puerta del Otamendi fue porque se derivaron a provincia, por ejemplo, ¿no? Entonces, desde ese punto, si vos estás teniendo un número de camas ocupadas que ya sabés que progresivamente vas a colapsar y el pase sanitario no te alcanzó, evidentemente vas a cerrar, porque fíjate ahora lo de Córdoba, ¿no? Córdoba, cuando se dijo de cerrar, fue a pedirle a la justicia que le avale seguir abriendo. Y bueno, y hoy está cerrando. ¿Y por qué está cerrando? Están colapsándose. Entonces esto es lo que te da un poco de bronca, ¿viste? Que se ha hecho una politiquería barata con todo esto, arriando a la gente a cualquier cosa, y después, lógicamente, ¿quién se va a bancar los muertos en la puerta de la municipalidad o de la gobernación? Nadie. Entonces cierran. Entonces, el tema es que si vos realmente vas a colapsar, no puedes seguir especulando políticamente, ¿entendés? Y si a la gente le molesta, bueno, sacaremos las fotos de la gente que se ha muerto, a ver si nos damos cuenta alguna vez que nosotros no estábamos boludeando. Nosotros estamos tratando de hacer lo mejor que se puede dentro de lo que el virus nos deja. Y si la gente va en contra de eso, lamentablemente la que se jode es la gente, no el médico ni ninguno de nosotros. O sea, nos joderemos porque nos jode mucho, mucho ver gente joven morirse. Obviamente, desde ese punto nosotros estamos mal, el personal de salud. A nosotros nos hizo muy mal la vez pasada ver gente de menos 30 morirse, masivamente, y sin poder hacer muchas cosas. Entonces, desde ese lugar nosotros estamos clamando, por favor, porque se cuiden, no para nosotros, sino para las propias familias, porque vos después, ¿cómo te bancás la culpa de que se haya muerto tu hijo o tu sobrino porque no se vacunó? O porque no lo cuidaron, o porque salieron a pelotudear porque estaban enojados con el presidente. Entonces, fíjate lo que pasó, que le pegaron a un médico, como ahora estás apurado, ahora te salió la locurita por hacerte un testeo, cuando en realidad, ¿qué te va a dar el testeo? Que te quedes encerrado. Entonces agarré y quédate encerrado, ¿no? Pero no, imagínate ahora cuando haya que salir a decirle a esta gente que se le murió un pariente. Entonces, ¿sabés qué va a lograr? Que renunciemos todo y nos vayamos a casa. O que nos declaremos personas que no podemos trabajar porque tenemos miedo.
y terminado el asunto, y que te atienda tu primo, el boludo que fue a marchar, que te atienda ese en todo caso. Entonces, no es que eso está en nuestro espíritu, por el contrario, nosotros siempre vamos a tratar de dar, de solucionar, de acompañar, pero la gente en este contexto se ha puesto, digamos, tan enferma de la cabeza que no analiza nada, porque han salido para protestar, ¿entendés? O sea, fueron de vacaciones para protestar, para cagarnos la vida, y no entendieron nunca que a nosotros no nos afecta a nosotros o al gobierno o a quien sea. Acá el que se va a afectar es la persona, porque vos sabés a quién infectás, al tipo que está a menos de 2 metros tuyo. Y ese es un ser querido, esa es una persona que trabaja con vos, es una persona que se ha desarrollado cerca tuyo. Y eso que no te va a pegar, eso no te va a hacer mal, claro que te va a hacer mal. Y uno hasta quiere protegerlos de esos, ¿no es cierto? Pero se ha puesto tanto todo, tan de patas para arriba, que a la gente le molesta que la quieran cuidar, ¿no? Hasta que después reúnen una cantidad de muertos y van a hacer una marcha por las piedras. Entonces realmente es muy terrible lo que está pasando y lo que puede pasar. Gabriela, perdón, sí, es imposible no coincidir con eso. Es más una pregunta más personal. ¿Y no te dan ganas a veces de tirar todo al diablo? Yo me imagino, recién decía las piedras, ¿no? O ves algunos comunicadores y comunicadoras y agarrar una piedra y tirarla hacia el televisor porque están diciendo exactamente todo lo contrario a lo que vos decís, ¿no? Si te pasa, bueno, calculo que sí te pasa por la cabeza, obviamente que no lo haces, pero ¿cómo reaccionan vos y tus colegas ante estas cosas? Y bueno, viste, lo que pasa es que lamentablemente hasta algunos colegas han estado de acuerdo con eso, ¿no? Eso es peor, hemos visto, ¿no?, gente que no se vacunó y que se murió. Entonces, lamentablemente, es una mezcolanza gigante la que eso es peor todavía, ¿no? Eso es recontra peor. Sí. ¿Entendés? Porque imagínate que quiere decir que realmente estaban creyendo esa boludez. O sea, acá se ha embrutecido tanto a la gente que forma parte también el personal de salud, que no se han vacunado. Insólito, claro. No han vacunado a sus hijos. O sea, es vergonzoso lo que ha pasado, porque lamentablemente no se entiende que ahora nos jugamos la vida, ¿viste? Ahora no es Martín Tetaz vendiéndote el crédito UBA que te quedaste sin casa o sin auto. Ahora es la vida de tus seres queridos. Entonces, lamentablemente, yo, a ver, en un sentido te digo la verdad, ¿no? Me he sacado muchos gustos, ¿viste? Me he sacado muchos gustos, sí, porque, por ejemplo... Eso es de guardarte cosas, de dejar cosas sin decir, eso está claro. Cuando me dieron con Milei, viste, que me dice, bueno, te advierto que la anticuarentena es Milei, viste, entonces yo me planteé, bueno, a ver, ¿qué le vas a decir? Bueno, decile todo lo que le decís cuando lo puteás por televisión, viste, o sea que desde ese punto, lo que pasa que es doloroso, porque realmente estamos hablando en un plano real, viste, o sea, yo al ser alguien que trabaja en salud, en un lugar concreto, realmente me pongo mal porque yo conozco a la gente de la que estamos hablando, ¿me entendés? Ah. O sea, por ahí para muchos es teórica la muerte, para nosotros es real. Entonces, la segunda vez vimos gente, por ejemplo, había momentos que teníamos 5 pacientes para pasar a terapia y solamente teníamos un lugar. Y cuando se le decía al paciente esto, el paciente decía, bueno, está bien, doc, no se preocupe, porque, bueno, yo también estuve boludeando. Eso es peor, ¿me entendés? Porque esa resignación y no darte cuenta de que vos estuviste boludeando, pero porque te llevaron a boludear, porque te arriaron a boludear, para que te mueras y después venir a hacer política barata. Entonces, es algo, digamos, que esta pandemia increpa, ¿viste? A muchos pensamientos que hemos tenido que no funcionaron, un poco sí, un poco no, pero que ahora pueden ser fatales, ¿no es cierto? Gabriela, ¿y cuál es tu perspectiva, tu mirada hacia adelante en cuanto a esta pandemia? Porque, a ver, en un principio pensábamos que iban a ser meses, después, bueno, ya han pasado 2 años y mucha gente habla de 5 años como para que se estabilice un poco la cosa. ¿Qué es lo que se habla entre ustedes? ¿Qué es lo que supone un infectólogo ante esta situación? Mira, yo te digo la verdad, para mí en algún momento el mundo se va a cansar de gastar plata en atención de terapia y en vacunas y se van a decidir a hacer lo que tendrían que haber hecho el día 1, que es cerrar. O sea, de hecho el mundo bajó los casos cuando cerraron, ¿no? O sea, nos hicieron creer que era porque estábamos vacunando, pero en realidad era porque estábamos cerrando, porque saturaron.
Yo creo que realmente en algún momento va a salir la voz de cerrar 21 días el mundo para terminar con la circulación directamente del virus, ¿no es cierto? Porque vos imagínate, todavía te falta la afectación de África, que obviamente no le va a importar a nadie, ¿no? Porque si esto le importó tanto a la gente fue porque mató a los jerarcas en Europa y en Manhattan. Pero bueno, digo, o sea, todo esto es un gasto de dinero, un gasto de energía, un gasto de vidas, que si sacaran la cuenta sería mucho más fácil y productivo asistir a las empresas, a las personas, a las economías para sostener 21 días de realmente estar quietos, ¿no es cierto? No te digo que nadie se mueva, al contrario, podemos hacerlo en tandas de a una semana, ir cambiando los equipos, o sea, ver de qué forma, viste, como película norteamericana cuando se ponen todos de acuerdo, cosa que no pudieron hacer. Bueno, eso creo que para mí sería la salida a todo esto, y que inclusive en algún momento lo escuché al representante de la ONU decir, ¿no?, que tal vez se tendrían que plantear cerrar. Por lo demás, lógicamente, ¿no?, vivimos en un mundo totalmente dividido. O sea, cuando Bill Gates habló de que iba a haber este desastre, que dice, no, porque él habló del virus que es inventado. No, Bill Gates se dio cuenta que cualquier cosa que afectara a la humanidad globalmente iba a ser un desastre la respuesta, porque cada uno tira para su rancho. Claro. Y esto es de lo que él habló, ¿no? O sea, en la medida que la humanidad se surca de intereses y se dejan correr esos intereses, obviamente esto sigue y sigue y sigue, porque vos fijate que realmente si Europa, ¿no?, hubiese cerrado, que ya tenía los casos, si América, si Brasil hubiesen cerrado, esto era una anécdota a esta altura. Totalmente. Gabriela, te agradecemos mucho el tiempo, la claridad, y bueno, como siempre, un placer charlar con vos. Bueno, muchas gracias, y bueno, a cuidarse, a vacunarse, a autorrestringirse y esperar que pase ahora el temblor, y mientras tanto, bueno, en la medida que se pueda, disfrutar de las fiestas que nos quedan. Así que un beso grande a todos y bueno, feliz año. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.